Cuitlapanton. La Cuitlapanton era un ser mitológico prehispánico, que su aparición era interpretada por los indígenas como un mal augurio, que casi siempre acababa en desgracia y hasta en la propia muerte. Según Fray Bernardino de Sahagún, se les aparecía a los indios en la noche, cuando tenían que salir de sus casas a hacer sus necesidades. Se trataba de una mujer de 1 metro de altura y tenía cabello muy oscuro y muy largo, que le llegaba más abajo de la cintura. Relata que era aterradora porque caminaba con pasos torpes y ladeados como el de los patos. La Huitlapanton se aparecía como siempre, dando terribles gritos y gemidos, capaces de erizar los cabellos de los más valientes. Incluso, refiere el fraile, que quienes intentaban atraparla terminaban siempre burlados, ya que la Huitlapanton terminaba por desvanecerse entre sus manos y ésta aparecía en otro lugar y se burlaba a carcajadas de ellos. ¿Qué tal, mi querida audiencia? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, viernes 3 de junio, les traemos un programa que estoy seguro los dejará con la piel de gallina. Si ustedes están aquí es porque al igual que a mí les fascinan dos emociones, el miedo y el terror. Amamos las historias que nos dejan los pelos de punta, las historias que no nos dejan dormir por la noche, las historias que ustedes deben conocer. Como ya sabrán, queridos amigos, la historia de la Ciudad de México es una muy vasta. Los relatos que contaban los indígenas a Fray Bernardino de Sahagún se combinan con los relatos de la población hispana y crean lo que hoy en día son los relatos y leyendas que nos atemorizan todos los días. En el programa de hoy nos enlazaremos con Alberto y con Sergio, quienes nos traen a la mesa un par de relatos que nos demuestran que la historia es tangible y está más viva que nunca. Yo soy Luis Fernando Castillo y sean bienvenidos a Leyendas del Centro. Ellos nunca se fueron. Vámonos hasta el centro de la Ciudad de México, donde se encuentra mi compañero Alberto, quien se dio la tarea de investigar un caso en un convento de monjas. Al parecer una de estas monjas anda apareciendo a las afueras del convento y tiene aterrorizada a toda la población céntrica. Sin más que decir, vamos contigo, Alberto. Gracias, Fernando. Sí, fíjate que estamos sobre Belisario Domínguez, casi esquina con Eje Central, a unas cuadras del Palacio de Bellas Artes. Y es que a mis espaldas se encuentra este gran convento, que por su fachada nos damos cuenta que es antiquísimo. Se trata del primer convento de la Nueva España llamado Convento de la Concepción, que era exclusivamente para monjas. De esto nos damos cuenta por su doble entrada, lo cual nos revela esta característica. Querida audiencia de Comunicolocos, en este antiguo convento se encuentra una de las leyendas más aterradoras de la época virreinal. Por favor, acompáñenme a conocerla. Cuenta la leyenda que mientras unas fieles monjas se entretenían con las formas del agua que hacía esta fuente, un reflejo de una monja colgada se les apareció. Las monjas por el susto regresaron corriendo al convento y buscaron a la superiora para que ella analizara la imagen de la fuente, pero no logró ver nada. Se contaba que cuando las novicias salían del convento y se quedaban platicando en esta fuente, gritaban de horror, ya que podían ver la aterradora figura de una mujer colgada del cuello, pálida, con los ojos y la lengua totalmente de fuera, y que su cuerpo pendía del árbol de durazno que tenían detrás. Fue hasta años después que la superiora encontraría el meollo del asunto. La monja fantasma era el alma en pena de María Ávila, una joven peninsular de mucha riqueza. Decía el registro que María se había enamorado de un mestizo que le declaraba su amor de día y de noche, pero la verdad era que el mestizo era un mal hombre que vivía de las apuestas y de la fortuna que le sacaba a sus pretendientes, hasta que un día los hermanos de María se enteraron y le dijeron al mestizo que no volviera a verla jamás. A cambio, le darían mucho dinero para que se fuera y no regresara jamás. El mestizo aceptó y cuando se fue,
María Ávila cayó en una gran depresión y decidió entonces que solo la iba a salvar de su miseria Dios nuestro Señor. De esta forma se internó en el convento de la Concepción, pero no pasaron unos meses cuando María, vencida por la tristeza, decidió atar un lazo, en un extremo su cuello, en el otro una rama del durazno, y así decidió quitarse la vida. Muchos vecinos de esta zona cuentan que hoy en día, si pasas a altas horas de la noche por esta plazuela, se puede ver la monja fantasma que parece no caminar, sino levitar, y en ocasiones, aún en el día, se hace notar en el reflejo del agua de esta fuente. Querida audiencia, como ya se pudieron haber dado cuenta, el centro de esta ciudad está repleto de muchos templos católicos que nos relatan y nos cuentan múltiples historias como la que acabamos de escuchar. Ha llegado el momento de continuar con nuestro siguiente relato, por lo cual nos moveremos nuevamente a la Ciudad de México, pero ahora con mi compañero Sergio, quien nos estará contando la historia de un cura al cual le gustaba salir por las noches. Dicha acción culminaría en una tragedia. Adelante, Sergio, te escuchamos. Gracias, Fer. Sí, nos encontramos en el centro histórico, precisamente sobre República de Brasil con esquina República de Nicaragua. Y es que a mis espaldas ostenta este precioso monumento. Me refiero a la parroquia de Santa Catarina, Virgen y Mártir, condecorada en 1931 como Patrimonio Histórico Nacional. Esta parroquia es sede de la leyenda más terrorífica del siglo XVII de la Nueva España. Me refiero a la leyenda del Padre Gabriel Denia y el Rosario de las Ánimas. Por favor, acompáñenme a conocerla. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII había un padre nombrado Gabriel Denia, un fiel ya avanzado de edad que ayudaba a los enfermos y era bondadoso con todo aquel que se le acercara. Todo el pueblo lo quería, pero también todo el pueblo hablaba ciertas cosas de él, y es que durante las noches él se desaparecía. Dicen que caminaba hasta el norte de la ciudad, atravesaba la callejuela de Belén y después se metía a esta iglesia a hacer quién sabe qué cosas. La gente empezó a crear mitos que llegaron hasta los oídos del regidor Salcedo y al licenciado Cimbrón. Estos, cuando se enteraron, se pusieron de acuerdo para saber a cuentas claras qué era lo que hacía el padre. Entonces decidieron que cuando acabara la última misa de la tarde se iban a esconder en el confesionario e iban a esperar hasta las 12 de la noche a que llegara el padre Denia para ver lo que realmente hacía. Pasaron varias horas y empezaban a dormitar entre la oscuridad cuando se oyeron las campanadas de la medianoche, y de repente retumbó el crujir de la puerta principal. Era el padre Denia que presuroso se acercaba al primer altar. Con un cerillo prendió las veladoras, se hincó y se puso a rezar. Inmediatamente empezaron a escuchar un coro de voces que le respondían al padre con Aves Marías. El regidor y el licenciado, confundidos, se asomaron por el confesionario donde se escondían, pero no había nadie. Solo se veía la figura del padre Denia y una imagen de la Virgen María que desde lo alto lo miraba vívidamente. Confundidos, volvieron a su lugar, pero cuando sintieron que las voces eran más fuertes que nunca, salieron de su escondite y encontraron que todos los santos habían bajado de su altar. Ahora estaban alrededor del padre Denia y rezaban junto a él. Atrás, en las naves, se encontraba una multitud de gente semitransparente de todas las clases sociales y de todas las edades. Eran almas fantasmales. Del miedo, el licenciado Cimbrón puso el grito en el cielo y el padre Denia, al hallarse descubierto, fue por la ronda para que se los llevara. El licenciado Cimbrón estaba en shock y del susto a las pocas horas murió. Por su parte, el regidor Salcedo al día siguiente decidió internarse en el convento de los franciscanos, pero debido al fuerte impacto, la muerte a los pocos días también lo alcanzó. En el registro solo queda que lo que rezaba el padre era el Rosario de las Ánimas. Esto para que ellas no vagaran en el purgatorio como los pecadores. Impresionante historia, Sergio. No sé ustedes, pero yo me he quedado frío. Pero bueno, querida audiencia, lamento informarles que el tiempo de este programa se nos ha terminado. Pero no se preocupen, ya nos estaremos viendo muy pronto con nuevas historias, nuevos relatos, nuevas leyendas que todo capitalino debe conocer. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales y ya nos estaremos viendo muy pronto la siguiente semana con una nueva emisión de Leyendas del Centro.
ellos nunca se fueron. Muchas gracias y hasta la próxima. La, sol, fa, mi, re. Si el pan se me acaba, ¿qué comeré?